Hola Fernando, nada está descartado. La liberación debería ocurrir mañana por un tema básicamente administrativo. Sin embargo, todo puede ocurrir. Nosotros, como lo dijiste, estamos en la puerta del penal de Barbadillo, donde hay 3 expresidentes presos. El expresidente Alejandro Toledo, el expresidente Pedro Castillo y el expresidente Alberto Fujimori. El penal podría quedar solo con los 2 expresidentes en el caso se cumpla, el Estado peruano cumpla con la decisión, así parece ser, del Tribunal Constitucional que, como tú bien lo has dicho, ordena la excarcelación del presidente. Pero recordémosle, Fernando, al público dónde o cuándo nace esta historia, que es larga. Las idas y venidas de Fujimori de la cárcel vienen desde el 2017, cuando Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente, le otorga un indulto humanitario. El indulto, Fernando, hay que decírselo al público, no exime la acción penal, la sentencia, es decir, sino lo que hace es otorgar una gracia presidencial. Tú, de hecho, le preguntaste sobre el tema a Pedro Pablo Kuczynski cuando estuviste en Lima entrevistándolo. ¿Qué pasa? Un año después, la Corte Suprema lo que hace es revocar este indulto y ordena que Fujimori vuelva a prisión. Sin embargo, en el 2022, la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional decide que Fujimori, luego de que aprueba o declara fundado un recurso, decide que Fujimori debe quedar en libertad. Pero de inmediato, un mes después, el mismo año, el mismo 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que dice es que el Estado peruano debe abstenerse de liberarlo, básicamente y en resumen, porque el Estado no ha cumplido con determinadas condiciones que la Corte en ese momento impuso para que el indulto pueda darse. Eso es, en resumen, un poco ajustado la historia de las idas y venidas de Alberto Fujimori del penal de Barbadillo. En resumen, ¿qué es lo que dice hoy la Corte Interamericana el Tribunal Constitucional? Que la sentencia que en su momento dio, es decir, la sentencia que dio en el 2022, debe cumplirse. Y muy importante, Fernando, lo que dice en el documento al que CNN tuvo acceso, el Tribunal Constitucional, es que la Corte no tiene competencia para decidir que no se cumpla una sentencia, en este caso la del Tribunal Constitucional. Pero hay que decir también que la decisión que en su momento la Corte tomó está vigente. Y por eso nos hacemos la misma pregunta que te hiciste tú al principio. ¿Es este un punto de inflexión? ¿Cuáles serían las consecuencias en este caso y en otros respecto a que, o en el caso de que el Estado decida cumplir lo que el Tribunal Constitucional dice, contraviniendo lo que la Corte en su momento decidió? Porque ahí es importante hacer una precisión. Lo que hace la Corte Interamericana en estos procedimientos que se llaman supervisiones de sentencias, no son las supervisiones de sentencias de los tribunales nacionales, sino son las supervisiones de las sentencias que la propia Corte emitió. El caso aquí que está supervisando la Corte es el cumplimiento del fallo que la propia Corte emitió en el denominado caso Barrios Altos y La Cantuta. Y como en ese fallo la Corte Interamericana estableció que el Estado peruano debía determinar las responsabilidades de quienes hayan cometido esos crímenes, es allí donde entra a tallar que el indulto a Fujimori en su momento fuera revisado en una supervisión de sentencia, pero de la propia Corte Interamericana. Por eso es de que el Tribunal Constitucional, en la resolución que ha emitido hoy, el propio tribunal reconoce que la Corte Interamericana tiene 2 resoluciones emitidas en estos procedimientos que se llaman de supervisión de los fallos de la propia Corte, en este caso Barrios Altos de La Cantuta, y que le dijo al Estado peruano que no debía implementar, no debía hacer cumplir esa decisión del Tribunal Constitucional del año 2022 que había dicho que se respete el indulto. Entonces, cuando ahora el Tribunal Constitucional ha dicho, bueno, pero esas son resoluciones de supervisión y la Corte Interamericana no es competente de acuerdo con el propio tratado, ha hecho el Tribunal Constitucional una interpretación del tratado de la Convención Americana, entonces allí es donde, por eso yo mencionaba antes de la pausa, que una situación similar ocurrió en el año 2017 en la Argentina, donde la Corte Suprema Federal Argentina también hizo una interpretación similar y dijo, no, la Corte no es competente para hacer esas cosas.
Y la Corte Interamericana en esa oportunidad le respondió a la Corte Argentina y le dijo, un momentito, yo soy fruto de un tratado que tú soberanamente firmaste y te obligaste a cumplir. Y aquí abrimos un Claro, paréntesis. Claro, porque las decisiones de la Corte son vinculantes, porque el tratado es vinculante. Entonces, desde ese punto de vista, exacto. ya sabemos lo que va a pasar. Va a pasar lo mismo que sucedió en la Argentina. La Corte va a venir y le va a decir al Perú, oigan, ustedes no cumplieron lo que yo les dije que no implementen esa decisión del año 2022 y el Tribunal Constitucional de ustedes no es Y aquí, competente para decirme a mí en qué soy competente y en qué no.